Así es. ¿Faltan algunos? Sí, 2. Ustedes me dicen. 12, 29. ¿Crees que va a actualizar entonces? ¿Qué pasa? Houston tenemos ¿Un problema técnico? Ya van 7 veces que intento subir este video. Pues es que es el problema con Windows, que se actualiza solo y Y cuando no, decide ya actualizarse, ajá, y lo hace a la hora que quiere. Capaz esta sí Y puede tardar 10 minutos o puede tardarse una hora. ah, pide computadora. Aquí es. ¿Cómo han estado? Bien. ¿No? ¿Cómo está la mano? Ya haciéndome viejito. Horrible. Por eso soy chamarra, para que no vea la pasta de pulquero que tengo. No por otra cosa. Creo que sí. Sí, ya ve, hasta la señorita la firma. ¿Sí? No, es que no es conmigo. pues asesino, ¿no? Sí, me agrede y ya después dice, no. Cuéntenme mientras, ¿qué han visto de investigación ahorita? Para ver más o menos cómo lo aterrizo. Pensé que me lo del cochino. ¿Ya sí? ¿Qué opina usted de eso, maestro? ¿Del guachicoleo? Ay, yo creo que es complicado el asunto. Porque estábamos tan acostumbrados a que nos quedábamos callados y nos daban las cosas, que ahorita cuando nos quitan las cosas por hacer otro tipo de actividades, estamos enojados. O sea, no importa que nos roben, no importa que nos golpeen, que nos lastimen, pero danos las cosas. Ahorita que dicen, no, es que necesitamos dinero porque ya no hay, y lo que estamos obteniendo son fugas, vamos a repararlas, con falta Comisión Federal de Electricidad, que también ahí va a ser una ricota. Ajá. Entonces la gente está enojada porque dice, espérate, sí, pero ¿cómo sabemos que no se compraba gasolina robada en estos espacios de venta legal, llamados estaciones de servicio? ¿Cómo sabemos? No sabemos. Entonces hay desabasto, sí, porque ahorita es como si los estuvieras auditando de manera inmediata, pero el problema es cómo confías en la gente que se había prestado para tanta corrupción y ahorita las tienes que despedir. Porque ese es el problema, o sea, no hemos entendido que, no sé si sean ellos los que directamente estaban siendo corruptos, a los que están despidiendo, pero sí estaban coludidos. ¿Y por qué digo que estaban coludidos? Porque si no informaron en tiempo y forma de los sucesos que pasaban, se vuelven cómplices. Y entonces, cuando tú los despides, dices, es que, ¿por qué me despides a mí si yo lo robaba? Pero tú sabías que lo robaba. Ah, es que yo, pues, entonces, de cierta manera estabas coludido. Por eso los despidos también están relacionados con ello. Y sí, como dijo Andrés Manuel, tienes que limpiar de arriba hacia abajo. Pero cuando limpias de arriba hacia abajo, tú agarras al director, subdirector, coordinador, supervisor y personal de confianza. Así, tan rápido. Entonces dicen los de confianza, pero yo no me estaba prestando a robar. ¿Quién te metió? Ah, fulanito de tal, con permiso. Que es cierto que también entran administraciones nuevas y que traen a su personal de confianza. De modo, así suele suceder también. Pero eso es cada 6 años. Cada 6 años, cada movimiento de director. Sí, no es personal. Hay cosas que son personales y hay cosas que no. No me acuerdo. ¿No viene ahí un currículum de su servidor? En esta cosa llamada... ¿En la USB? Sí, en la USB no viene algo. No sé, si me preguntan quién soy, no sé. Ahorita no sé. No, nunca he sabido. Checa usted ahí a ver si hay algo.
Pues así no nos salimos tantas actividades. Un currículum, hay algo. Sí, esa es la cuestión del guachicoleo. Pues mucha gente sabíamos que había tomas clandestinas, que había lugares específicos ya de surtir la gasolina. Se detectó que las personas que estaban trabajando, o que las empresas que laboraban en el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, o el nuevo aeropuerto internacional, compraban gasolina del guachicoleo. O sea, era conocido, claro que sí. Policía Federal lo hacía, sí, lo hacía. ¿Por qué? Pues porque era más barata. Entonces, si todo el mundo estaba coludido y todo el mundo sabía, ¿cuál era el problema? ¿Se surtía la gasolina? Sí, ¿quién se quejaba? Sí. Se detectó que Bimbo llenaba sus tanques de ahí, y tendríamos que analizar cuántas empresas más lo hacían. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dicen, no? Que Guanajuato era, o es uno de los estados. Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, todos estaban con ellos, claro que sí. Y es, por ejemplo, ahorita los muertos que estuvieron en el norte. O sea, ¿cómo se mataron? 21 personas asesinadas con armas de fuego de alto calibre y nadie escuchó nada. Cuando tú te vas a un pueblo y alguien lanza un cohete, se escucha alrededor de medio kilómetro tranquilamente. Imagínense un arma del calibre 50 que es capaz, por el tipo de estructura, de atravesar todo el edificio sin ningún problema, dejar un boquete. Se escucharía, con todo el ruido de la ciudad, se escucharía fácil de aquí a Seúl, al menos a la entrada de Seúl. Entonces imagínense en un lugar todo desierto, donde tienes que pasar una explosión así, es como si explotara un tanque. Y luego la repetición del arma, pues es ilógico que muchas cosas suceden, nadie se dé cuenta. Es más, en la Ciudad de México, hace poco se van a robar una niña, la jalan y se ven las cámaras. Hay cosas que son como poco creíbles. Que sí está generando mucha incomodidad, es cierto, pero también está generando incertidumbre. Ese es el problema, porque ¿quién sabe realmente cómo va a operar Andrés Manuel? Nadie sabe, ese es el problema, que nadie sabe. Vamos a estar agarrados de un lado, justificarse la razonamiento y por otro lado están haciendo otra cosa. Porque no siempre han hecho. Es que lo que él está haciendo es algo diferente a lo que no estamos acostumbrados. Él te está diciendo, a ver, quitémonos de bronca. Lo de guachicoleo es transparente y todo el mundo lo sabe. Estamos haciendo esto. Entonces, ¿qué está ocultando? Ese es el problema, que estamos acostumbrados a una dinámica. Exacto. No, pero es que no sabemos ver la verdad. Si me toca darles transparencia, veremos otra forma de analizar las cosas. Pero mientras no sepamos manejar con la verdad, entonces la verdad se vuelve todavía poco creíble. En 6 meses la realidad cambió. Vimos un movimiento de señoritas en la UNAM que transformó la realidad. No solamente de trabajo social, de todas las facultades, cerrando la universidad, y las que se organizaron fueron las mujeres. Pero lo más divertido es que no había liderazgos. O sea, se organizaron, pero no hay una líder que diga yo represento a las mujeres. Hasta ahorita no hay una que se atreva a decir eso porque se la comen las otras. Así, tan fácil. Lo interesante es analizar cómo se está dando esta lógica. Y claro que cambiaron las cosas, claro que sí, pero no sabemos manejarlas porque se están cambiando bajo una lógica europea. Y nosotros no estamos acostumbrados a trabajar bajo una lógica europea. ¿Por qué? Porque no nos manejamos bajo elementos de ciudadanía, gobernanza, transparencia, rendición de cuentas. No exigimos como ciudadanos, no manejamos la corresponsabilidad y eso nos afecta demasiado. Por eso es que no sabemos por dónde van las cosas. Tan fácil como es eso.
Por eso es necesario analizar cómo nos estamos visualizando para poder entonces ver cómo queremos trabajar bajo esa norma. ¿Sí apareció algo? ¿Un currículum? Va a aparecer el recuerdo. ¿No? ¿Nada del currículum? Nada. No me diga. A ver. Pero si sí lo conocen, Sí, maestro. él sí lo va a presentar porque él sí conoce su trayectoria. No, nada. A ver, ¿dónde está la porquería? Bueno, no todo. Así. Que yo hace. Ahora déjame ver. Según yo sí sé. Según. Pero si me piden algo así, no. No, tiene razón, joven. No, ni siquiera sé qué tengo aquí. Por eso le digo todo. Así de cuenta. Me acabo de acordar que esta es una clase que doy. Así de desorganizado. No, así no me vale que esas son las cosas. A ver si ahorita podemos pasar 3 PDFs, porque son investigaciones. ¿Vale? Por favor. A ver, hola, pasen adelante. ¿Ya somos todos? Ya. No, ternurita. Super mega. Está genial su pluma. ¿De quién es? De la compañera. No, ¿de quién era? Para que me escuche más honesto, así, ¿de quién era? No, es que no sabía. Está bien bonito. ¿Puedo cerrarle? Por favor, gracias. Perdón. No se preocupe. Si quieren me presento rápido, no se preocupe. No es tan complicado. Bueno. Entonces, ¿ustedes se presentan? Con usted me digan. ¿Cuándo se usa nuestro? Buenas tardes, jóvenes. A ver, vamos a iniciar con algo que no sé por qué el maestro evangelista me pide que venga. Soy la parte más crítica del trabajo social, soy la parte más agresiva hacia el trabajo social, pero creo que ahí podemos sacar propuestas. Primero, soy doctorante en trabajo social por la Universidad Nacional de La Plata de Argentina en colaboración o en convenio con la UNAM. Soy maestro en trabajo social, soy licenciado en trabajo social, tengo una carrera trunca en Derecho, acabo de terminar mi 12º diplomado. No me pregunten cuáles son porque ni me acuerdo a veces cuáles son, ¿no? Pero a veces uno los hace para llenar ahí el espacio. Tengo algunas publicaciones con ICBN, tanto en revistas como en libros. No soy autor de ningún libro, nada más participo en capitulados. Bueno, la intención del día de hoy es relacionar lo que es la investigación con el trabajo social. Les preguntaría a ustedes si ya les dijeron qué es la investigación, cómo se diferencia la investigación cuantitativa de la cualitativa y cómo se visualiza. No sé si ya lo vieron. Hace unos momentos. ¿Sí? Perfecto, entonces si ya lo vieron, pasemos a la parte interesante. ¿Tendrán un plumo, sí? Sí. Gracias. A ver, vamos a comenzar con la parte más divertida de todo. Antes de iniciar con esta cosa, para observar la realidad, nosotros la observamos desde 3 aspectos. Desde la luz, pues. Bueno, yo creo que bueno, se ve casi. La otra, ¿no? Rápido, a ver. Primero, para nosotros poder llevar a cabo investigación, no lo hacemos de una manera compleja, pero tampoco simple. ¿A qué me refiero? Nosotros como profesionales del área de las ciencias sociales, tenemos que hacer algo primero. Primero tenemos que saber cómo observamos la realidad. Si no observamos nosotros ese pequeño punto, nos cuesta trabajo determinar quiénes somos y qué somos y hacia dónde vamos. ¿A qué me refiero con esto? Nada. No se vale burlar de mi gordura, ¿vale? Perdón. Primero, yo para observar la realidad tengo que verla desde 3 aspectos, simples y complejos. Primero, desde el aspecto filosófico, desde el aspecto teórico y desde el aspecto metodológico. Las 3 van imbricadas y relacionadas, porque al final nosotros llevamos a cabo una praxis. No somos técnicos.
para reproducir las cosas porque sí. Somos licenciados, maestros o doctores. Si alguno de ustedes tiene una licenciatura, con el diplomado ustedes ya empiezan a observar las realidades de otra complejidad. Por lo tanto, ustedes ya no pueden hacer práctica. Es decir, no es de que no puedan hacer práctica, perdón, ya no son pragmáticos. Es decir, no hacen las cosas por hacerlas. No reproducen las cosas porque así les enseñaron, sino las cuestionan y las analizan. Para nosotros determinar nuestra praxis, observamos la realidad bajo dos elementos fundamentales que debieron de haber observado en sus clases, que es bajo una realidad objetiva y subjetiva. Cuando es objetiva, nosotros tenemos que explicar dicha realidad. Y cuando llevamos a cabo cuestiones subjetivas, nosotros comprendemos para interpretarla. Pero no lo hacemos bajo nuestra lógica. Lo hacemos bajo dos dogmas diferenciables. ¿Cuáles? O bajo dos elementos diferenciables de análisis conceptual. Yo me baso bajo el enunciado, cuando es una realidad objetiva, de que la realidad está dada. Como está dada, yo nada más tengo que encontrar el origen de las causas para atenderlo. Por eso nosotros resolvemos problemas y por eso llevamos a cabo intervención. Porque le enseñamos al otro y le decimos al otro qué debe de hacer bajo nuestra lógica objetiva que ya está dada. Segundo, nosotros nos basamos en una realidad subjetiva bajo el siguiente enunciado. ¿Cuál es? La realidad no está dada, se construye. Cuando se construye, tú ves a la persona de manera diferenciable, es decir, que la persona es un sujeto. Como es sujeto, es consciente, y como es consciente, trae conocimiento. Y por lo tanto, trabajas de una manera horizontal. Ante ello, nosotros trabajamos bajo realidades diferenciables. Es decir, que en la subjetividad no sabemos qué va a hacer, qué voy a hacer hasta que no platique con el otro y el otro acuerde conmigo. Solamente así construimos. ¿Y qué se construye? No se sabe hasta que estés ahí. Porque el problema no es el problema. El problema existe en la objetividad. En la subjetividad son situaciones. Pero son situaciones particulares y en la objetividad son generales. Por eso es que ya tenemos métodos. Los métodos cuantitativos son muy observables, pero cuando queremos utilizar métodos en la subjetividad no podemos. Los métodos solamente son referenciales, es decir, nos permiten ver cómo podríamos llevarlo a cabo, pero no lo podemos llevar a cabo así, porque son realidades muy particulares. Y cuando evaluamos en la objetividad, solamente evaluamos procesos y resultados, a través de procesos y de resultados. Y en la subjetividad podemos hacerlo a través del impacto. Por ello es muy complicado que un gobierno, ya sea local o federal, pueda hacer evaluación de impacto, porque es muy particular aún en cada colonia. Segundo, cuando nosotros ya observamos así la realidad, entonces ya sabemos qué hay. El problema viene ahorita. Así. Vamos a divertirnos un poquito. Bueno, ya que pasamos a la parte introductoria, pasemos a la parte más complicada. Antes de definir qué voy a hacer como investigador, es decir, cómo quiero conocer la realidad que se me presenta, bajo la lógica de mi realidad o de mi paradigma de visión de vida, yo tengo que definir algo más complicado. ¿Qué es el bendito trabajo social? Para poder definir trabajo social, no es un concepto acabado. Es un concepto que tiene que ver con la persona que va a hacer investigación. No hay un solo concepto, así tan fácil. Pero hay que saber definir trabajo social. Si no, nos va a costar trabajo poderlo aterrizar. Yo me he dado la tarea
de tratar de aterrizar y tomar en consideración la complejidad del trabajo social. Primero, trabajo social tiene que estar basado en los mismos lineamientos de las comunidades científicas que maneja CUT. Por lo tanto, es una profesión del área de las ciencias sociales que explica o comprende la interacción e interrelación de los comportamientos conductuales y actitudinales de las personas en sociedad. Ojo, el trabajo social no trabaja si no es en sociedad. ¿Sí? Sociedades, ya sea muy particulares o muy generales. Eso lo define cada uno. Por eso no me puedo atrever. Situados en ámbitos individuales, familiares o comunitarios e institucionales, para intervenir o construir en hechos o procesos sociales que beneficien a la sociedad y o comunidades particulares con sustento jurídico. Eso es el trabajo social. Si ya nosotros le empezamos a poner cosas innecesarias, como que utiliza metodología, pues ya está dado aquí. Cuando tú dices explicar o comprender, tomas una postura sociológica, tomas una postura filosófica y tomas una postura metodológica. Ya no lo tienes que repetir. Pero sí nosotros llevamos a cabo procesos. ¿Y qué nos importa en trabajo social? Las interacciones e interrelaciones. Es decir, los comportamientos que observamos a través de conductas y actitudes. Eso es lo complejo del trabajo social. ¿Por qué es complejo? No solamente nos pasa a nosotros como profesión, les pasa a casi todas las profesiones de las ciencias sociales, es que no definimos nuestro hacer. Y a nosotros nos interesan las interacciones ya están dadas, son objetivas, pero las interrelaciones son muy particulares y son personales. Cuando vemos eso, entonces sí, ya definimos por dónde vamos. Y como ya definimos por dónde vamos, ahora sí, podemos definir cómo vemos al trabajo social ya desde una particularidad. Por lo tanto, en investigación nosotros utilizamos conceptos generales y conceptos operacionales. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. El concepto general podría ser este podría ser un concepto general. Pero un concepto operacional, si pasamos a la siguiente, este podría ser un concepto operacional. Trabajo social en política pública. Es la profesión del área de las ciencias sociales que explica la interacción de los comportamientos conductuales de las personas en sociedad, situados en ámbitos individuales, familiares, comunitarios, institucionales, para intervenir, intervenir en hechos que beneficien a la sociedad y o comunidades particulares con lineamientos jurídicos y mecanismos institucionalizados para el bien público. Eso es operacionalizar el trabajo social. ¿Por qué? Porque tenemos la bendita mala costumbre de hacer la actual estupidez de todas, de pensar en un concepto general que pueda aplicar en un concepto operacional. Es decir, agarramos trabajo social que aplica en la salud, cuando la salud es tan compleja que necesitamos aterrizarla. Ese es un ejemplo de concepto operacional. Cuando ya tenemos el concepto operacional, ¿queda lugar a duda qué vamos a hacer? No, vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque en la política pública no nos basamos en cuestiones subjetivas, nos basamos en una cuestión objetiva. ¿Por qué? Porque utilizamos el positivismo para sustentar nuestro hacer, es decir, la ejecución de la política pública basada en acciones legales avaladas por las instituciones que nosotros construimos. Así tan fácil. Como las manejamos, ¿qué nos importa a nosotros como trabajadores de la política pública? Esto, los comportamientos conductuales. ¿Por qué? Porque aquí sí nosotros vemos problemas. Si nosotros vemos problemas, entonces podemos solucionarlos. Si no los vemos, ¿pero qué nos importa? Cómo esos problemas se llevan a cabo a través de la interacción. Tan fácil. Si nosotros empezamos a delimitar dónde vamos a trabajar, aquí trabajamos. Por eso, todavía recuerdo una de las ponencias del maestro Evangelista hace años,
cuando manejaba los institucionales. Yo no me daba cuenta, no hace como 6, 8 años, por qué manejaba la institucionalidad. Ya hasta que trabajé dentro de una institución me di cuenta la complejidad de las instituciones. Por eso puedes separar las relaciones en los individuos, en las familias, en las comunidades y en las instituciones. Otro de los aspectos, intervenimos. ¿En dónde intervenimos? En hechos. Seguimos reafirmando la postura de un positivista o impositivista. Por eso tiene que estar nuestro concepto alineado, porque en el momento en que empezamos a decir burradas, nosotros mismos nos metemos en complejidades inexistentes. Cuando vienen extranjeros a México, uno debe de escucharlos y realmente no vienen a presentar cosas diferentes, así literalmente. Yo ya he escuchado 3 o 4 ponencias de extranjeros reconocidos y no he escuchado una ponencia que me diga, Dios mío, están presentando algo diferente. No, lo que sí presentan diferente, y por eso se han ganado su reconocimiento, es la forma de ver la realidad. En ese momento tú te das cuenta que su visión de realidad es compleja, y eso es lo que importa de un ponente extranjero. ¿Cómo está viendo esa realidad? ¿Y cómo la están manejando? En ciudadanía. Es donde tú observas cómo están viendo la ciudadanía. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, vamos a creer que cualquier ponente extranjero nos está abriendo el mundo de trabajo social. No es cierto. A veces sus conceptos generales son vacíos y cuando aterrizan en lo operacional es como si dijera una burrada. Pero cuando trabajan, que dicen en el operativo, así lo hacemos y así lo busco, tú te das cuenta que ellos omiten esto, pero no esto. Es decir, la intervención se observa. El problema que tenemos es que no lo hemos definido de una manera que nosotros podamos interactuar a través de procesos de comunicación con los otros. Si no lo hacemos, estamos fritos. ¿Sí? Una vez estaba escuchando a Carballeda, cuando estábamos en el doctorado, y él te hablaba de una visión filosófica como confusa. Y voy a decir por qué es confusa. Porque él utiliza la intervención. Y tú le dices, no, es que lo que estás haciendo no es intervención, estás haciendo otra cosa. No, es que para mí eso es intervención. Y con todo respeto para Carballeda, la intervención tiene que ver con una posición de fuerza de uno hacia el otro, porque tú eres superior hacia el otro. La construcción es diferente. Cuando tú construyes con el otro está en el mismo nivel horizontal que tú. Él trae conocimiento, tú traes conocimiento y construye. La lógica de ver las cosas es diferente. Por eso su cuestión epistemológica, a veces cuando utilizas una palabra de manera inadecuada y los demás por ignorancia la aceptamos, entonces también estamos mal. Es como ahorita cuando hablábamos del huachicoleo. ¿Por qué están quitando a tantas personas? Es lógico. Si el problema está en la cabeza, pues los tienes que quitar. ¿Por qué? Porque todos ellos traen una filosofía de ver cómo me llevo una lana. Sin ningún problema. ¿Quién está en esa filosofía? Pues sus subdirectores, sus secretarios. ¿Por qué? Porque ellos los pusieron. Así tan fácil. Bueno, pero es que ellos no robaban. No sé. Pero recibían dinero de los que sí lo hacían. Posteriormente tienes coordinadores, jefes de departamento y personal de confianza. ¿Pero por qué se lo estás quitando a todos? Porque este lo puso a este puso a este puso a este puso a este. Yo no digo que ellos robaban, pero de que estaban coludidos sí, de manera directa o indirecta. ¿Cómo? Tú no veas para allá. Está bien, no veo para allá. Pero es que está robando. Yo no, a mí me dijeron que viera hacia allá, hasta allá. Entonces, ¿de qué te sirve un servidor público así? Por eso es que el problema en México en relación a la gasolina es complejo. Pero esa es la forma de ver la realidad. Si yo no la defino, ¿cómo voy a saber qué es qué? No sé si me estoy dando a entender. Que a veces se me va el avión, no acepto, ya le dan mi alcance.
Es por ello que el trabajo social debe estar vinculado desde la forma filosófica de ver la realidad con la perspectiva teórica que me sustenta mi dicho, para que cuando yo lo haga a través de la metodología sea alineado. Y cuando yo se lo exprese al otro que tiene conocimientos mínimos, le va a quedar claro. Porque cuando te dicen intervienes, tú dices voy a hacer algo. Entonces voy a utilizar mi conocimiento sobre el otro porque el otro no lo trae. Pero es que quiero que platiques con él. Oh, a ver, ¿qué quieres que platique con él? Si la que manda soy yo o el que manda soy yo. Pues no puedo. No, a ver, construye con él. Entonces cuando me dices construir, yo cambio mi chip y digo, entonces tengo que acercarme con el otro de una manera horizontal. Por lo tanto, puedo trabajar de otra manera. Pero si me utilizas palabras que de inicio, por mi lógica fundamental de aprendizaje adquirido en una universidad, en una escuela, lógico que yo pienso de una manera, porque así me enseñaron. Si yo no alineo eso, por eso, hoy en día, cuando utilizamos conceptos, tenemos que aterrizar. Cuando tuve el placer de ir a la Cámara de Senado a escuchar que el trabajador social era candidato a estar en las escuelas, me llamó la atención algo, el concepto que se va a utilizar el trabajo social, porque ahí es donde va a partir todo. Afortunadamente, gracias a Martín y a su gestión, y al maestro evangelista que participó también ahí, que también dicen que hay otras personas que participaron, bueno, no lo vamos a negar, ¿sí? Pero tenemos que ver la lógica del trabajo social, porque si no es como tirarlo a la basura. Y si es bajo la lógica que yo pienso que es la profesionista que metió la cuchara en decir que es trabajo social, estamos jodidos. Pero como no sé, pues ignorancia es grande, entonces no puedo opinar sobre eso. Por eso es necesario ver el concepto y criticarlo, para ver cuál va a ser el concepto general y el concepto operacional. ¿Por qué? Porque eso se utiliza en investigación. Para poder nosotros definir investigación, nosotros utilizamos, pero no voy a estar aprendiendo y apagando esta cosa, un concepto general, un concepto operacional. Lo que voy a utilizar son dimensiones, y en mis dimensiones voy a ver variables y voy a ver indicadores. Todo eso en un discurso, sí, en un discurso de 2 o 3 líneas o 4 líneas tengo que poner todo esto: tiempo, lugar y grupo etario. Si yo no utilizo esto, el que está mal soy yo, porque cuando llego a hacer mi investigación, determino y digo, a ver,